Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos todos al canal como de costumbre. Hoy vamos a ver un nuevo set que he encontrado por aquí, por el mercado, que es un set para extraer calentadores rotos, calentadores partidos. Ya sabéis que los calentadores diésel o bujías de incandescencia o bujías de calentamiento, como también se conocen, bueno, pues cuando se usan acaban por averiarse y hay que cambiarla, y entonces pues a veces se parten y es un verdadero problema para extraerlo. Entonces, bueno, pues este es un set que se ha hecho para calentadores de 8 y 10 milímetros de diámetro en su parte roscada, ¿de acuerdo? Y básicamente es para calentadores del tipo que se usan en motores con precámara de combustión, ¿vale? Que son los más cortitos, aunque también podría usarse en calentadores para los motores Command Rail, que ya sabéis que son más largos, dependiendo de por dónde se haya partido, ¿de acuerdo? Pues bueno, este set está pensado básicamente para cuando se ha partido por justamente por debajo de la cabeza hexagonal que traen, ¿vale? Y queda a ras de la culata. Entonces podemos taladrarlo y podemos extraerlo, ¿vale? Aunque si lo que se nos queda dentro de la culata es solamente la punta del calentador, el elemento calefactor, bueno, pues valiéndonos de un calentador viejo también podríamos usarlo, ¿de acuerdo? O el mismo calentador roto podríamos usarlo para extraer la punta del calentador, ¿de acuerdo? Bueno, voy a pasar a describiros de qué está compuesto y, como de costumbre, una explicación de cómo se usa, ¿de acuerdo? Todas las dimensiones, como ya sabéis, la tenéis en el blog, y también tenéis unas cuantas fotos de cómo se utiliza, para que lo tengáis un poco más claro, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver. Está compuesto por una llave Allen de 3 milímetros, ¿vale? Esta llave Allen es para esta pieza. Esta pieza es un alargador para poner las brocas, ¿de acuerdo? Esta llave se utiliza para apretar este tornillo prisionero que tiene aquí para fijar la broca, ¿de acuerdo? Para que no se deslice, para que no se salga, ¿de acuerdo? Como podéis ver, en este extremo tiene forma triangular para que le cojan las 3 mordazas de los portabrocas comunes y evitar que se gire, ¿de acuerdo? Esta sería la broca, una de las brocas. Como podéis ver, aquí tiene un trabajo plano que está pensado precisamente para cuando lo montemos aquí, para que el prisionero la coja y la fije con seguridad, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Con el extractor propiamente dicho. Esta herramienta es lo que vamos a utilizar para extraer el calentador partido, ¿de acuerdo? Son dos partes, tiene un cuerpo principal de forma cónica, hueco por dentro, como podéis ver, y aquí, como podéis ver, tiene un cojinete axial, ¿de acuerdo? El cojinete es porque esta tuerca va a hacer presión sobre él cuando estemos apretando, ¿de acuerdo? Para extraer el calentador, y con el cojinete pues facilitaremos el giro, ¿de acuerdo? Bien, esta es la tuerca, como ya he dicho, como podéis ver, tiene un de 30 milímetros si no recuerdo mal. Como podéis ver, pues tiene una parte con unos escalones, ¿vale? Que son los que encajan en el cojinete, ¿de acuerdo? Para que gire fácilmente. Bien, este es el husillo que va dentro del cuerpo del extractor, ¿vale? Tiene una cabeza hexagonal por este lado y por este lado tiene un agujero roscado, ¿vale? En este agujero roscado pondremos, a ver si lo puedo sacar, tengo los dedos muy gordos,
vamos a montar uno de los dos adaptadores que trae. Son los dos iguales, ¿de acuerdo? Esto lo que haremos será enroscarlo aquí, ¿de acuerdo? Y ya veremos ahora después para qué sirve esto. Esto lo enroscaremos aquí, pondremos la tuerca en este extremo y montaremos el útil, ¿de acuerdo? Ya estaría el útil completamente montado, ¿de acuerdo? Bien, como ya he dicho, son dos adaptadores los que traen, ¿vale? Son iguales. Tiene dos brocas de 3,5 milímetros normales, brocas HSS normales. Trae 3 machos de roscar. Este, que es el que tiene la función principal, el que va a roscar en el elemento calefactor, es de 1/4 NF28, ¿vale? Esto, si no recuerdo mal, es métrica 9×09. De todas maneras, en el blog os dejo todos los datos para que lo sepáis. Y si tenéis alguna duda podéis hacerla en los comentarios, ¿de acuerdo? El segundo macho es métrica 800, que este es el que nos va a servir para repasar la rosca del calentador, ¿vale? Cuando lo hayamos extraído, para repasarla o para hacerla de nuevo. Este es para los machos de 8 milímetros, lógicamente, y este es de 10-100. Esto es un calentador normal, este es un giramacho, un macho normal, ¿de acuerdo? De corriente 10-100, ¿de acuerdo? Para los calentadores de 10 milímetros, lógicamente. Bueno, tenemos las dos brocas escalonadas que os he enseñado antes. Esta es para los elementos para los calentadores de 8 milímetros, y esta es para los calentadores de 10 milímetros. Aquí podéis ver las dos, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué son escalonadas? Pues sencillamente porque el extremo más pequeño, que es de 5,5 milímetros, pues nos va a servir de guía, ¿vale? Una vez que hayamos empezado a taladrar, nos va a hacer de guía para hacer el taladro recto y no meternos en el material de la culata y nos estropeemos la culata, ¿de acuerdo? Ahora después veremos cómo es. Trae dos manguitos guías de 40 milímetros, ¿vale? Son huecos, no sé si podéis verlo, son huecos, los dos iguales. Dos manguitos guías. Una llave Torx E10, normal y corriente, del tipo de las largas, ¿vale? Podría ser también una de las cortas, ¿de acuerdo? Y un giramachos normal y corriente. Aquí podéis ver, pues aquí montamos los machos de roscar, vale, los fijamos. Y bueno, tiene una particularidad que es de carraca y reversible, ¿de acuerdo? Lo cual te viene cómodo, te viene bien, porque habrá zonas, habrá motores donde no podremos hacer el giro completo, y bueno, con la función de la carraca pues será más sencillo de hacerlo. Pues bien, estos son todos los elementos de los que está compuesto, son 16 elementos. Y como digo, son para calentadores de 8 y 10 milímetros, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿cómo se usa esto? Pues una vez que tenemos el calentador roto, se nos ha partido la cabeza y bien, pues girará la cabeza y el cuerpo estará trabado en la culata. Bueno, pues lo primero que haremos es, cogeremos la llave de vaso, la Torx 10, y con un martillo le daremos unos golpes, ¿de acuerdo? Mejor utilizar un martillo de fibra, muy parecido a este, ¿de acuerdo? Daremos unos golpes y la clavaremos en el conector eléctrico y el aislante que tiene el calentador, ¿de acuerdo? Una vez que la hayamos clavado, pues la giraremos con idea de sacar esas dos partes, tanto el aislante como el conector, ¿de acuerdo?
Cuando hemos sacado el conector, pues tendremos acceso al núcleo del calentador, que es la propia resistencia, que es de un material bastante duro y difícil de taladrar. Entonces lo que haremos es con un alicate lo extraeremos. No debe de ser difícil de extraerlo. No viene soldado, ni está roscado, ni nada. Entonces debe de ser fácil. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que hemos sacado el elemento, pues tomaremos uno de nuestros guías. ¿De acuerdo? Y lo introduciremos donde estaba el núcleo del calentador, ¿vale? Le daremos unos golpecitos con un martillo, lo clavaremos y esto nos va a servir de guía. Nos va a servir de guía para posteriormente, con la broca de 3,5 que entra justa, ¿vale? Nos va a servir de guía para hacer un taladro bien centrado y sin peligro de que dañemos la culata. ¿De acuerdo? Esto yo he visto varios vídeos que explican esta herramienta y no utilizan los guías estos, hacen el taladro directamente a ojo, ¿no? Y bueno, pues con este guía pues lo haremos con más seguridad y será más difícil que nos equivoquemos. ¿De acuerdo? Ya que lo tenemos, habrá que aprovecharlo y utilizarlo. Bien. Una vez que hemos hecho nuestro taladro, pues lo que haremos seguidamente es taladrar el cuerpo del calentador. Para ello tomaremos una de las dos brocas, dependiendo del tamaño del calentador, bien de 8, bien de 10. Tomaremos una de ellas, la que corresponda, y marcaremos, fijándonos en la rosca del calentador nuevo, del que tengamos a mano, marcaremos con un lápiz que se vea bien, con un rotulador, marcaremos la profundidad máxima que vamos a taladrar con idea de no pasarnos, ¿vale? Para no dañar el cuerpo la culata, ¿de acuerdo? Entonces, como ya tenemos hecho el taladro de 3,5, pues con la punta esta más pequeña nos va a servir de guía, ¿vale? Para hacer el taladro centrado y lo más recto posible, sin salirnos. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta ahora creo que va todo claro, ¿no? Y se va viendo más o menos la utilidad que tiene esto. Podemos utilizarlo, como he dicho antes, la broca, podemos utilizar el adaptador en caso de que sea un sitio de difícil acceso y no podamos llegar directamente con nuestra máquina de taladrar, con nuestro taladro, pues utilizaremos el adaptador, ¿vale? Por si es un sitio donde es estrecho, pues utilizaremos este adaptador que trae, ¿de acuerdo? Que podemos hacerlo directamente también con el portabrocas de la máquina que tengamos, ¿de acuerdo? Eso ya depende del espacio que tengamos cada uno. Bueno, siguiente paso, ya hemos taladrado el orificio del calefactor, hemos taladrado el cuerpo del calentador y ahora lo que viene, vamos a hacer la rosca. En primer lugar tomaremos el macho más pequeñito, ¿vale? Lo montaremos en nuestro portabrocas, en nuestro giramacho, y pues haremos la rosca como ya sabemos, ¿de acuerdo? Despacito, hacia adelante, hacia atrás, como ya sabemos todo, ¿de acuerdo? Haremos nuestra rosca, que nos va a servir para roscar luego los adaptadores, ¿de acuerdo? Y este paso lo podemos hacer ahora, lo podemos hacer más tarde. También podemos limpiar la rosca del cuerpo del calentador, ¿de acuerdo? Porque nos quedarán prácticamente los hilos de rosca, nos quedarán todavía en la culata, y con el macho que le corresponda, el de 8 o el de 10 milímetros, lo pasaremos y limpiaremos la rosca o la haremos nueva, si es que eso haya. ¿De acuerdo? Limpiaremos todas las virutas que hemos generado, ¿vale? Ya sabéis que hay que tener mucho cuidado con las virutas. Y ahora tomaremos uno de los dos adaptadores, son los dos iguales, podemos tomar el que queramos. Como ya he visto ya antes, lo vamos a roscar en el husillo del extractor. La rosca la tiraremos hacia arriba al máximo. Lo montaremos o, si queremos, sacamos la tuerca y roscamos el husillo en el calentador, que ya hemos hecho nuestra rosca anteriormente, ¿vale? Luego procedemos
a introducir el cuerpo del calentador y la tuerca, ¿vale? Bueno, ahora aquí hay un punto que he visto que hay gente que lo que hace es que utiliza el extractor como si fuese un martillo de inercia, ¿no? Una vez que lo tiene enroscado, pues lo que hace es deslizarlo hasta que sale, ¿no? Y no es así como se utiliza, ¿de acuerdo? Ahora lo que haremos es, una vez fijado, pues apretaremos nuestra tuerca, ayudándonos de una llave de 12 y una llave de 30, aguantaremos con la de 12 el husillo, y lo que haremos será ir apretando la tuerca de 30 milímetros hasta que por tracción el calentador partido pues saldrá de la culata, ¿de acuerdo? Y bueno, como ya tenemos hecha nuestra rosca, pues lo único que nos queda es limpiar el orificio con un cepillo finito, de los que hay para limpiar precisamente el agujero de los calentadores, unos pequeños cepillos metálicos que hay largos, y montar nuestro calentador nuevo, y ahí habríamos terminado la operación, ¿de acuerdo? Como veis, es bastante práctico, se puede conseguir barato, bastante barato de precio, ¿no? Y nos puede ahorrar un dolor de cabeza. Lo mejor que tiene, lo que más me gusta a mí, pues bien, los guías. ¿Por qué? Pues porque utilizándolo pues no corremos riesgos de taladrar la culata y dañarla, ¿de acuerdo? Y bien, pues esto es todo. Yo creo que ha quedado bastante claro. De cualquier forma, en el blog os dejo unas cuantas fotos para que veáis cómo se utiliza. No tengo aquí una culata con un calentador partido, ya sabéis, es bastante difícil y no puedo hacer una muestra en directo, pero en la foto lo vais a ver bastante claro. Y nada más, amigos, espero que os haya gustado. Os digo que dependiendo de por dónde se haya roto un calentador del motor Common Rail, es posible que podamos acceder a roscar el cuerpo y sacarlo, aunque este juego de extractor está pensado, como ya he dicho, para los calentadores de motores con precámara de combustión, motores más antiguos, ¿de acuerdo? Pero con un poquito de imaginación pues podríamos usarlo, yo creo que con cualquiera. Pues nada, amigos, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna cuestión o alguna duda, pues podéis hacerla en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Pues nada, chao, chao.